Dicen que en este mundo hay palabras que no solo se pronuncian, se activan. Palabras que no sirven para hablar con la gente, sino para hablar con el universo. Y lo más inquietante de todo es que Dios escondió 7 palabras, no en un libro común, no en una iglesia, no en una religión, sino en el lugar más peligroso de todos, la mente humana. Porque estas palabras, si alguien las entiende de verdad, pueden cambiar su vida para siempre. Pueden convertir a una persona común en alguien imposible de detener. Muchos creen que el poder está en el dinero, en la suerte, en la belleza o en las oportunidades, pero la verdad es otra. La verdad es que el verdadero poder está escondido en el lenguaje, porque las palabras no son simples sonidos, son códigos, son órdenes invisibles que le das a tu mente, a tu energía, a tu destino. Y aquí viene lo escalofriante. Durante siglos, líderes espirituales, reyes sabios y hasta sociedades secretas intentaron proteger estas palabras, no porque fueran malas, sino porque eran demasiado peligrosas en las manos equivocadas. Porque si una persona normal aprende estas 7 palabras y las usa de la forma correcta, puede romper miedos, dominar su voluntad, atraer oportunidades y desbloquear un poder interno que la mayoría jamás despierta. Pero esto no es un cuento. Hay registros antiguos, textos prohibidos y enseñanzas ocultas que hablan de estas palabras como llaves. Llaves capaces de abrir puertas que estaban cerradas desde que naciste. Y lo más impactante es esto. Estas palabras no están ocultas porque no existan. Están ocultas porque, si el mundo supiera lo que significan, la gente dejaría de sentirse pequeña. La gente dejaría de obedecer el miedo. La gente se volvería libre. Así que hoy, voy a revelarte una por una las 7 palabras ocultas de Dios que pueden desatar el poder de cualquier persona. Pero escucha esto con atención. No son palabras mágicas, no son hechizos, son verdades. Y cuando una verdad entra en tu mente, tu realidad se empieza a doblar. Porque una persona puede estar pobre, sin amigos, sin apoyo, sin suerte, pero si tiene estas palabras, puede levantarse como una tormenta. Pero antes de decir la primera, debes prometer algo, que no vas a escuchar esto como entretenimiento, sino como si tu vida dependiera de ello. Porque tal vez este video sea la señal que estabas esperando. Y ahora dime, ¿estás listo para escuchar la primera palabra? Porque la primera es la más poderosa de todas, y si la entiendes, nunca volverás a ser el mismo. Empecemos con la primera palabra. La palabra que separa a los débiles de los imparables. Antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera el cielo, antes de que existiera la tierra, solo había vacío. Nada, silencio absoluto. Y en medio de esa nada, la historia dice que Dios no creó con manos, no creó con herramientas, no creó con fuerza, creó con una palabra. Y esa palabra fue, hágase, porque cuando Dios dijo, hágase la luz no apareció, la luz obedeció. Como si el universo completo estuviera esperando una orden, como si la realidad fuera un soldado, y esa palabra fuera el general. Porque hágase no es una palabra normal, es una palabra que no pide, no duda, no ruega, ordena. Hágase significa que se cumpla, que se manifieste, que ocurra aunque todavía no lo vea, que mi realidad se doble ante mi decisión. Mucha gente reza diciendo, ojalá me vaya bien, espero tener suerte, quisiera cambiar, pero esas palabras nacen desde el miedo, desde la duda, desde la mentalidad de esclavo. En cambio, la palabra hágase nace desde el poder, desde el dominio, desde la certeza, y por eso funciona. Imagina esto, un hombre está en ruinas, sin dinero, sin trabajo, sin fuerza, y una noche cansado de perder, se mira al espejo y dice, hágase el cambio. No dice ojalá, no dice tal vez, no dice cuando pueda, dice hágase, y en ese instante, aunque todavía no cambió nada afuera, ya cambió todo adentro. Porque su mente acaba de recibir una orden, y cuando la mente recibe una orden, comienza a buscar caminos, comienza a crear oportunidades, comienza a romper hábitos. Esta palabra despierta algo brutal. La mente deja de pensar como víctima y empieza a pensar como creador. Porque cuando dices hágase, tu cerebro entiende, no estoy esperando que la vida me salve, yo estoy dando la orden. Pero aquí viene lo más oscuro. La palabra hágase tiene un enemigo, y ese enemigo se llama mañana. Porque mañana es la palabra favorita de los mediocres. Mañana empiezo, mañana cambio, mañana lo intento. Pero el universo no obedece a los que postergan. El universo obedece al que decide. Ahora quiero que hagas algo. No lo pienses demasiado, solo hazlo. Repite conmigo en tu mente o en voz baja, hágase, pero no lo digas vacío. Dilo con intención. Dilo como si tu vida dependiera de eso. Ahora complétalo. Hágase mi fuerza, hágase mi disciplina, hágase mi éxito,
hágase mi nueva vida, porque lo que tú decretas tu mente lo comienza a construir. Pero cuidado, porque esta palabra también funciona al revés, porque si tú decretas derrota, si tú dices hágase mi tristeza, hágase mi fracaso, hágase mi mala suerte, tu mente lo va a obedecer, porque el universo no distingue si estás bromeando o no. El universo solo escucha la orden. Así que recuerda esto, cuando una persona dice ojalá, se queda esperando. Pero cuando una persona dice hágase, el mundo empieza a moverse, porque esa palabra es el inicio de toda creación. Y ahora que conoces la primera palabra, quiero que entiendas algo, esta es solo la puerta, porque la segunda palabra no crea, la segunda palabra destruye. Destruye cadenas, destruye miedos, destruye bloqueos internos, y cuando la escuches, vas a entender por qué tantas personas nunca logran cambiar. La segunda palabra oculta de Dios es, levántate, y créeme, cuando entiendas esa palabra, vas a sentir que tu alma despierta. Si estás sintiendo esta energía, si esto te está haciendo pensar diferente, entonces quédate, porque lo que viene no es un video, es una activación. Hay algo que casi nadie entiende. No todas las personas están vivas. Muchos respiran, pero por dentro están muertos. Muertos por la rutina, muertos por el miedo, muertos por la vergüenza, muertos por la derrota. Y lo más triste es que ellos ni siquiera lo saben, porque se acostumbraron. La Biblia cuenta que hubo un momento en el que un hombre estaba tirado, sin fuerzas, sin esperanza, sin futuro. Y entonces llegó la voz, no una voz común, una voz que no negociaba, una voz que no pedía permiso. Y esa voz dijo, levántate. Esta palabra es brutal porque no es motivación, es resurrección. Porque levántate significa, deja de vivir en el suelo, deja de ser víctima, deja de arrastrarte. Recuerda quién eres, tu historia no termina aquí. Y cuando alguien escucha esa palabra en el momento correcto, algo se rompe, algo despierta. El enemigo no destruye a las personas matándolas, las destruye cansándolas, porque un cuerpo cansado se rinde, pero una mente cansada se convierte en prisión. Y ahí es donde entra la palabra levántate, no para levantar tu cuerpo, sino para levantar tu alma. Imagínate esto, una persona está sola, de noche, mirando el techo, pensando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué nadie me ayuda? Y en su mente hay una batalla silenciosa. Una parte dice, ríndete, otra parte dice, todavía no, pero la mayoría escucha al miedo, hasta que un día ya no aguanta más. Y en ese momento, esa persona escucha algo como un eco en su interior, levántate, porque esta palabra tiene algo que casi nadie tiene, autoridad. Levántate es una orden directa al destino, es decirle al universo, no importa lo que pasó ayer, hoy empieza mi regreso. Y aquí viene lo más fuerte, Dios no le dice levántate a alguien que está cómodo, se lo dice a alguien que está destruido, porque esta palabra aparece cuando perdiste todo, te traicionaron, te humillaron, fracasaste, te quedaste sin fuerzas, lloraste en silencio, sentiste que nadie te entendía. Y ahí, justo ahí, es cuando se activa la segunda palabra. Cuando tú dices levántate, tu cerebro entra en modo supervivencia, y el modo supervivencia es poderoso, porque la mente deja de preguntarse, ¿y si fallo? Y empieza a decir, no tengo opción. Y cuando una persona siente que no tiene opción, se vuelve peligrosa, se vuelve imparable. Hay algo que debes entender, nadie viene, sí, nadie viene a salvarte. La gente puede apoyarte, pero la batalla es tuya, y eso duele, pero también es liberador, porque cuando aceptas eso, dejas de esperar, y empiezas a levantarte. Ahora quiero que hagas algo. Si estás viendo este video, y has sentido que la vida te golpeó, entonces escucha esto como si fuera para ti. Repite conmigo, levántate. No importa si estás roto, levántate. No importa si tienes miedo, levántate. No importa si el mundo te traicionó, levántate. Porque el dolor no es tu final, el dolor es tu entrenamiento. Escucha esto, el mundo no respeta al que se queja, el mundo respeta al que se levanta. El infierno no teme a los que lloran, el infierno teme a los que se levantan. Levántate es una palabra espiritual porque significa, tu alma no fue creada para estar en el suelo. Significa, aunque hoy estés derrotado, tu destino todavía está vivo. Pero aquí viene lo inquietante. Esta palabra no funciona si tú no haces algo, porque levántate no es magia, es responsabilidad. Y por eso muchas personas no cambian, porque quieren milagros sin levantarse. Y si hoy estás viendo esto, tal vez no sea casualidad. Tal vez este video llegó a ti, porque estabas a punto de rendirte. Y si ese era tu plan, entonces escúchame bien, no te rindas, no todavía, porque la segunda palabra ya fue revelada, y si la aplicas, vas a sentir que algo dentro de ti vuelve a respirar.
Pero ahora viene la tercera palabra, y esta es peligrosa, porque no levanta tu cuerpo, levanta tu fe, y cuando la fe se levanta, la realidad se rompe. La tercera palabra oculta de Dios es, cree, y cuando lleguemos a esa palabra, vas a entender por qué algunas personas consiguen lo imposible. Si esto te está despertando por dentro, quédate, porque lo que sigue es lo que separa al débil del elegido. Ahora entramos a una de las palabras más peligrosas y poderosas de todas, porque esta palabra no cambia el mundo exterior primero, cambia el mundo interior. Y cuando el mundo interior cambia, la realidad se arrodilla. Hay una verdad que nadie quiere aceptar. El mundo no se construye con esfuerzo. El mundo no se construye con talento. El mundo no se construye con suerte. El mundo se construye con algo más fuerte, con creencia. Porque primero crees y después ves. Pero la mayoría hace lo contrario. Primero quiere ver para después creer. Y por eso nunca cambian nada. La tercera palabra oculta de Dios es cree. Y no es una palabra bonita, es una orden, una instrucción directa al alma. Porque crees significa, aunque no haya pruebas, aunque nadie te apoye, aunque el mundo se ría, aunque la realidad diga que no cree. Hay un momento en los textos antiguos donde aparece una escena brutal. Un hombre llega desesperado, su hija está muriendo, la medicina no puede hacer nada, los doctores ya se rindieron, la gente alrededor ya está llorando, y entonces aparece Jesús, y la gente le dice ya es tarde, ya murió, y Jesús responde algo que suena casi cruel. No temas, solo cree, solo cree. No dijo haz magia, no dijo intenta, dijo cree, porque el miedo es el veneno y la fe es el antídoto, porque tu mente es como una fábrica, pero tiene una regla, si tú crees que puedes, tu mente busca cómo, si tú crees que no puedes, tu mente busca excusas, y ambas cosas funcionan. La mente es peligrosa porque siempre te da la razón, por eso cree es una llave, porque abre puertas que antes ni existían. Mucha gente piensa que su enemigo es la pobreza, otros creen que es la mala suerte, otros culpan a su familia, pero el enemigo real es la duda. La duda es un asesino silencioso, porque no te destruye de golpe, te destruye poco a poco, te hace decir, no soy capaz, yo no nací para eso es para otros, a mí no me toca, y cuando aceptas eso, el mundo se cierra. Imagínate un hombre en la oscuridad, solo, sin dinero, sin apoyo, sin oportunidades, pero con una chispa en el pecho, una voz que le dice, hazlo, y otra voz que le dice, vas a fracasar. Y ahí en esa batalla se define el destino, porque no gana el más fuerte, gana el que cree. La gente cree que los milagros son magia, pero no. Los milagros comienzan con una decisión interna, creer antes de ver, porque cuando crees, actúas diferente, hablas diferente, caminas diferente, te levantas diferente, y eso cambia el mundo alrededor tuyo. ¿Quieres saber algo aterrador? La vida te da lo que tú crees que mereces. Si crees que mereces migajas, vas a aceptar migajas. Si crees que mereces fracaso, vas a elegir caminos que te llevan al fracaso. Pero si crees que mereces grandeza, vas a comenzar a actuar como alguien grande, y el mundo te va a responder. Aquí es donde muchos se equivocan. La fe no es solo religión, la fe es mentalidad, es energía, es convicción, es decidir, yo no sé cómo pero va a pasar, y esa frase es dinamita para el destino. Pero cuidado, porque creer también puede destruirte, si crees en lo incorrecto, porque hay personas que creen, yo soy débil, yo no valgo, yo nací para sufrir, y esa creencia se convierte en cadena. Por eso esta palabra es peligrosa, porque la creencia es un arma, y tú decides si te salva o te entierra. Ahora quiero que lo hagas conmigo. No importa si te sientes ridículo. Este video no es para entretenerte, es para despertarte. Repite, yo creo. Otra vez, yo creo. Y ahora dilo como si tu vida dependiera de eso. Yo creo que puedo cambiar. Yo creo que puedo lograrlo. Yo creo que mi vida no termina aquí. Yo creo que estoy destinado a más. Porque lo que tú crees, te gobierna. Escucha esto. La duda es una prisión. La fe es una puerta. El miedo te encierra, pero la creencia te libera. Y el día que tú crees de verdad, ese día, tu vida empieza. Ya tienes 3 palabras, hágase, levántate, y ahora, cree, pero lo que viene es todavía más fuerte, porque la 4ª palabra es la palabra que separa al que sueña del que conquista, y es la palabra que la mayoría no soporta porque exige sacrificio. La 4ª palabra oculta de Dios es, obedece, y cuando entiendas esa palabra, vas a sentir miedo, pero también poder. Quédate, porque esta serie no es para cualquiera, es para los que están listos para despertar. Ahora sí entramos en la palabra que la mayoría odia escuchar, porque esta palabra no acaricia el ego, lo destruye.
Pero justamente por eso, es una de las palabras más poderosas jamás pronunciadas. Hay una razón por la que la mayoría fracasa. No es por falta de talento, no es por falta de oportunidades, no es por falta de inteligencia. Fracasan por una sola cosa, porque no saben obedecer. Pero no obedecer a otras personas, obedecer a la única voz que realmente importa, la voz correcta dentro de ti. La cuarta palabra oculta de Dios es, obedece. Y escucha esto, esta palabra es una prueba para saber si eres débil, o si estás listo para convertirte en alguien grande. Porque obedece significa, hazlo aunque no tengas ganas, hazlo aunque estés cansado, hazlo aunque tengas miedo, hazlo aunque nadie te aplauda. Cuando Dios habla en los relatos antiguos no negocia, no convence, no discute, Dios ordena, porque el universo se mueve con leyes, y una de esas leyes es esta: el poder solo llega a quien tiene disciplina, y la disciplina nace de la obediencia. Imagina a una persona que sueña con ser grande, pero cada mañana su cama lo llama, su teléfono lo atrapa, su flojera lo abraza, y su mente le susurra, mañana, hoy descansa, hoy no. Y esa persona, sin darse cuenta, está obedeciendo, pero está obedeciendo a su enemigo. Porque hay algo que debes saber: tú siempre obedeces algo, o obedeces tu propósito, o obedeces tu comodidad. La comodidad no parece peligrosa porque no duele, pero es la trampa más perfecta, porque el infierno no necesita destruirte, solo necesita que estés cómodo, que no entrenes, que no estudies, que no avances, que no arriesgues, y mientras tú estás cómodo, tu destino se está muriendo. Obedece, pero no a la gente, no a la sociedad, no a las opiniones, no a los que se burlan. Obedece a lo que sabes que debes hacer, porque tú ya lo sabes, todos lo sabemos, tú sabes que deberías cambiar, tú sabes qué hábito te está destruyendo, tú sabes qué decisión has estado evitando, pero no lo haces porque estás obedeciendo al miedo. Escucha esto, no eres débil por sentir miedo, eres débil si obedeces al miedo, porque el miedo siempre va a estar ahí. La diferencia es quién manda. Hubo personas que en el pasado escucharon una orden, y parecía absurda: camina hacia lo desconocido, deja tu tierra, construye algo sin tener nada, enfrenta al gigante, y todos se rieron, todos dijeron eso no tiene sentido, pero esas personas obedecieron, y por eso entraron a la historia, porque el mundo no recuerda a los que dudaron, el mundo recuerda a los que obedecieron. Esta palabra separa a dos tipos de personas: los que se inspiran, los que se transforman. Porque inspiración cualquiera tiene, pero obediencia, solo los fuertes. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Que la vida te da señales, y tú las ignoras, te da oportunidades, y tú las pospones, te da llamadas internas, y tú las callas, y llega un día donde la vida deja de insistir, porque el destino también se cansa. Por eso esta palabra es urgente: obedece. Ahora quiero que hagas esto conmigo. Cierra los ojos un segundo y piensa en lo que llevas meses evitando, eso que sabes que debes hacer, ese cambio, esa decisión, ese sacrificio. Ahora repite: obedezco. Otra vez: obedezco. Y ahora dilo completo: obedezco mi llamado, obedezco mi propósito, obedezco mi disciplina, obedezco mi destino. Porque en el momento que tú obedeces, se rompe la maldición de la procrastinación. Escucha esto y grábalo en tu mente: el mundo no se rinde ante los que hablan, el mundo se rinde ante los que obedecen. La grandeza no llega por emoción, la grandeza llega por decisión, y la decisión se llama obediencia. Ya tienes 4 palabras: hágase, levántate, cree, obedece. Pero la quinta palabra es una palabra peligrosa, porque no cambia tu destino, cambia tu identidad. Es la palabra que destruye al viejo tú y crea al nuevo tú. La quinta palabra oculta de Dios es renuncia, y cuando lleguemos a esa palabra, vas a entender por qué la mayoría nunca se convierte en quien está destinado a ser. Si estás sintiendo que esto te está despertando, quédate, porque lo que viene es el verdadero punto de quiebre. Esta palabra es de las más fuertes de toda la serie, porque esta palabra no te motiva, te desgarra. Pero después de desgarrarte, te reconstruye. Hay algo que nadie quiere aceptar. Todos quieren una vida nueva, pero nadie quiere dejar su vida vieja. Todos quieren éxito, pero nadie quiere renunciar a la comodidad. Todos quieren libertad, pero nadie quiere renunciar a sus cadenas. Y por eso, la mayoría se queda atrapada. La quinta palabra es renuncia, y esta palabra es peligrosa, porque cuando la pronuncias en serio, algo dentro de ti muere. Pero no es una muerte mala, es la muerte necesaria, porque no puedes construir un imperio con los hábitos de un esclavo. Renunciar no significa rendirse. Renunciar significa dejar lo que te destruye, soltar lo que te atrasa,
cortar lo que te roba energía, sacrificar lo cómodo por lo grande. Renunciar es decir, esto ya no me representa. Imagina un hombre caminando con cadenas invisibles. No se ven, pero pesan. Pesan los vicios, pesan los traumas, pesan las malas amistades, pesan las excusas, pesan las noches perdidas, pesan las decisiones que nunca tomó. Y ese hombre quiere avanzar, pero no puede, porque está cargando su pasado como si fuera una mochila de hierro, y llega un día donde ya no aguanta más, y por primera vez se atreve a decir, renuncio. Cuando renuncias, no solo cambias tu vida, cambias tu energía, cambias tu vibración, cambias lo que atraes, porque la vida es simple. Si sigues siendo el mismo, vas a recibir lo mismo, pero cuando renuncias al viejo tú, el universo entiende, esta persona ya no juega en pequeño. Y aquí viene la parte incómoda, porque esta palabra no es poética, es brutal. Hay personas que deben renunciar a amistades que los hunden, hábitos que los enferman, la necesidad de aprobación, el placer inmediato, la mentalidad de víctima, la flojera disfrazada de descanso, el miedo disfrazado de prudencia. Y lo más fuerte, hay personas que deben renunciar a la versión de sí mismos que les daba seguridad. Porque a veces lo que más te destruye es lo que más conoces. Escucha esto, tu nueva vida cuesta tu vieja vida, tu mejor versión cuesta tu versión cómoda, tu libertad cuesta tus excusas, tu poder cuesta tus placeres baratos, y por eso muchos no cambian, porque no quieren pagar el precio. El mundo no destruye a la gente con tragedias, la destruye con distracciones. El celular, la fiesta, el alcohol, la pornografía, la pereza, el después lo hago, el solo un día más, el no pasa nada, y mientras tanto, los años se van. Hay personas que tocaron fondo, y en ese momento no pidieron ayuda, no buscaron excusas, solo dijeron, renuncio. Renuncio a esta vida mediocre, renuncio a ser el mismo, renuncio a mis cadenas, renuncio a mi versión débil. Y esa noche, no cambió el mundo, pero cambió su alma, y cuando el alma cambia, el destino se empieza a mover. Pero renunciar tiene un precio, porque cuando renuncias, la vida te prueba, te va a tentar, te va a provocar, te va a poner frente a lo que juraste dejar, como diciendo, ¿hablabas en serio o solo estabas emocionado? Y ahí se define quién eres. Porque cualquiera puede renunciar con palabras, pero solo los fuertes renuncian con acciones. Ahora quiero que lo hagas conmigo. Piensa en eso que sabes que te está destruyendo. Ese hábito, esa relación, ese vicio, ese pensamiento, ese círculo, ese lugar. Ahora repite, renuncio. Otra vez, renuncio. Y ahora dilo completo, renuncio a mi vida vieja, renuncio a mis cadenas, renuncio a lo que me roba paz, renuncio a todo lo que me aleja de mi destino. Porque cuando tú renuncias tu espíritu se libera. Escucha esto, la gente no fracasa por falta de oportunidades, fracasa por falta de renuncia, porque la grandeza no se construye sumando cosas, se construye eliminando lo que estorba. Y el día que renuncias, el día que sueltas, ese día, nace el verdadero tú. Ya tienes 5 palabras, hágase, levántate, cree, obedece, renuncia. Pero ahora viene la 6ª palabra, y esta es diferente, porque esta palabra no te exige fuerza, te exige humildad, y esta palabra es capaz de abrir puertas que estaban selladas. La 6ª palabra oculta de Dios es perdona, y cuando entiendas esa palabra, vas a sentir algo raro. Quédate, porque la palabra número 6 es la que más personas necesitan, y la que menos personas se atreven a usar, como si te quitaran un peso del alma. Esta palabra es una de las más poderosas y al mismo tiempo, la más difícil. Y lo peor es que mucha gente cree que perdonar es debilidad, pero en realidad perdonar es poder absoluto. Hay personas que quieren avanzar, pero no pueden. No porque les falte fuerza, sino porque cargan con algo invisible, algo pesado, algo que no se ve pero se siente. Y eso se llama rencor. La 6ª palabra es perdona, y esta palabra es tan poderosa que puede liberarte sin que el mundo cambie. Porque el perdón no cambia el pasado, pero destruye el control que el pasado tiene sobre ti. La mayoría cree que perdonar es decir, está bien lo que me hiciste, pero no. Perdonar no es justificar. Perdonar es declarar, ya no me vas a dominar, porque cuando odias te amarras, cuando guardas rencor te encadenas. Y lo más triste es que la otra persona sigue viviendo mientras tú sigues sufriendo. Imagina a alguien sentado en silencio, mirando la nada, pero su mente está en guerra. Recuerda una traición, recuerda una humillación, recuerda un abandono, recuerda palabras que nunca olvidó, y aunque ya pasaron años, sigue sintiendo la herida como si hubiera sido ayer, porque el rencor es una herida que se abre sola,
Y lo más oscuro es que el rencor no destruye al enemigo, destruye al que lo carga. Porque cuando tú no perdonas, sigues en el pasado, sigues atado, sigues atrapado, sigues reaccionando. Pero cuando perdonas, recuperas el control. Y cuando recuperas el control, tu vida vuelve a ser tuya. Escucha esto, el rencor es beber veneno, esperando que el otro muera. Y lo peor es que muchas personas se están destruyendo lentamente, por cosas que ya pasaron, por personas que ya no están, por heridas que nunca cerraron. Y por eso no prosperan, no avanzan, no construyen, no crecen, porque están ocupados peleando en su mente con fantasmas. Hubo un hombre que fue traicionado, humillado, abandonado, le robaron años de vida, le rompieron el corazón, y él juró nunca perdonar. Pero con el tiempo se dio cuenta de algo aterrador. La persona que lo dañó ya no pensaba en él, pero él pensaba en esa persona todos los días, y entonces entendió, el enemigo se fue, pero dejó una cadena, y esa cadena era el odio, hasta que un día, ese hombre se miró al espejo, y dijo con lágrimas, perdono, no porque lo merecieran, sino porque él merecía ser libre. Perdonar no es para el otro, es para ti. Es cortar el lazo, es soltar el peso, es recuperar tu energía, porque el odio consume energía, el rencor consume energía, y esa energía es la energía que deberías usar para construir tu vida. Pero aquí viene lo más fuerte, el enemigo más peligroso no es quien te hizo daño, el enemigo más peligroso es quien te hizo daño y todavía vive dentro de ti, viviendo en tus pensamientos, viviendo en tu memoria, viviendo en tu rabia, y mientras esa persona viva en ti, no eres libre. Por eso la palabra perdona es una espada, corta cadenas invisibles. Ahora quiero que hagas algo, y esto puede doler. Piensa en esa persona que te marcó, esa persona que te hirió, esa persona que te traicionó. Ahora respira y repite conmigo, perdono. Otra vez, perdono. Y ahora dilo completo, perdono para ser libre. Perdono para soltar el pasado. Perdono para que mi alma descanse. Perdono porque mi vida va a continuar. Porque el perdón no es olvidar. El perdón es soltar el control que esa herida tenía sobre ti. Escucha esto, el que no perdona, vive encadenado, pero el que perdona, se convierte en alguien imposible de destruir, porque ya no tiene peso, ya no tiene odio, ya no tiene miedo, solo tiene paz, y la paz es poder. Ya tienes 6 palabras, hágase, levántate, cree, obedece, renuncia, perdona. Pero ahora, llegamos a la 7ª palabra, la última, la más oculta, la palabra que no activa tu mente, activa tu destino. Y esta palabra es la que muchos no están listos para escuchar, porque cuando la dices, ya no hay vuelta atrás. La 7ª palabra oculta de Dios es, recibe, y cuando entiendas esa palabra, vas a descubrir por qué hay personas que trabajan duro, pero nunca prosperan. Quédate, porque la palabra número 7 es el cierre de todo este misterio, y lo que viene puede cambiar tu forma de ver la vida. Aquí llegamos al final. La última palabra, la más peligrosa, la más escondida, porque esta palabra no se trata de luchar, se trata de permitir. Y eso para muchos es lo más difícil. Hay personas que trabajan duro, que se esfuerzan, que se levantan temprano, que luchan, que hacen todo, y aún así, la vida no les da nada. Y ellos no entienden por qué. Piensan que Dios los olvidó, piensan que el universo los castiga, piensan que la suerte no existe para ellos, pero la verdad es otra. Ellos no saben recibir. La última palabra es, recibe, y esta palabra es el cierre de todo, porque las otras 6 palabras te forman, pero esta palabra te recompensa, porque recibe significa, acepta lo que viene para ti, deja de rechazar bendiciones por miedo, deja de sabotear tu destino, permite que la vida te devuelva lo que mereces. La mayoría de personas no tiene problema en sufrir, pero sí tiene problema en recibir. Y eso es lo más extraño del mundo. Hay gente que se siente cómoda en el dolor, pero se siente incómoda en la abundancia, se sienten culpables por ganar, se sienten raros cuando les va bien, se sienten indignos cuando alguien los ama, y entonces, sin darse cuenta, rechazan lo que tanto pidieron. Porque recibir exige una cosa, creer que lo mereces. Y ahí está la batalla final. Porque si en tu mente hay una voz que dice, yo no soy suficiente, yo no valgo, eso no es para mí, yo no nací para tener éxito, entonces aunque la vida te lo ponga enfrente, tú lo vas a destruir. Imagina esto, un hombre pide oportunidades, y un día le llega una, pero en vez de tomarla, se asusta, y dice no, no estoy listo. Una mujer pide amor, y cuando alguien bueno llega, ella lo aleja, porque piensa, seguro me va a traicionar. Alguien pide dinero, pero cuando empieza a ganar, se autosabotea, se gasta todo, se mete en problemas, pierde el enfoque, porque en el fondo no sabe recibir.
Escucha esto, tú no atraes lo que deseas, tú atraes lo que crees que mereces. Por eso la palabra final no es lucha, no es trabaja, no es resiste, la palabra final es recibe, porque el poder completo no está en pedir, está en estar listo para aceptar. Cuando dices recibe, le estás diciendo a tu mente, estoy preparado. Y cuando tu mente se siente preparada, tu energía cambia, tu mirada cambia, tu presencia cambia, y el mundo lo siente. Porque hay personas que entran a un lugar y la vida les abre puertas solo por la vibra que cargan, y esa vibra se llama merecimiento. Pero hay algo más, hay personas que tienen miedo de recibir, porque creen que si reciben, también pueden perder. Entonces se protegen, se hacen pequeños, se esconden, se conforman, y eligen una vida mediocre solo para no sufrir una caída. Pero esa es la peor prisión, porque vivir con miedo es no vivir. Ahora quiero que hagas esto conmigo, porque esto es el cierre de las 7 palabras. Cierra los ojos un segundo y piensa en todo lo que deseas. Paz, dinero, amor, fuerza, oportunidades, éxito, libertad. Ahora repite conmigo, recibo, otra vez, recibo. Y ahora dilo completo, recibo lo que Dios tiene para mí. Recibo abundancia sin miedo. Recibo paz sin culpa. Recibo oportunidades sin duda. Recibo mi destino con valentía. Porque si tú estás listo, el universo no tarda. Escucha esto, no naciste para sobrevivir, naciste para conquistar, no naciste para mendigar, naciste para crear, no naciste para arrastrarte, naciste para levantarte. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, fue una señal. Las 7 palabras ocultas de Dios son, hágase, porque tú creas con tu decisión, levántate, porque tu caída no es tu final, cree, porque la fe abre caminos invisibles, obedece, porque la disciplina crea grandeza, renuncia, porque tu nueva vida cuesta tu vida vieja, perdona, porque el rencor es una cadena, recibe, porque tú mereces lo que estás destinado a vivir. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estas palabras necesitas hoy? Porque tal vez la razón por la que tu vida no cambia es porque estabas usando las palabras equivocadas. Pero si desde hoy las usas con intención, tu realidad va a comenzar a moverse. Si llegaste hasta aquí, es porque tú no eres como los demás. Tú estás buscando algo real, y eso ya te hace diferente. Así que escribe en los comentarios, yo activo mi poder, y dime cuál palabra fue la que más te golpeó. Y si quieres más videos como este, de secretos ocultos, mentalidad, poder y transformación, suscríbete, porque esto no es entretenimiento, esto es despertar.